Omar Brito está en huelga de hambre por la detención que considera abusiva de su esposa Keiko Fujimori. Es la misma situación, más o menos, en términos de la acusación, que la que se le ha hecho a Ollanta Humala y Nadine Heredia. En ambos casos la Fiscalía está buscando incluso la cancelación, caput, el final de sus respectivos partidos políticos, porque según esta tesis fiscal serían pues una organización criminal. Del lado de los partidos lo que señalan es que no era delito, niegan todo, pero dicen, pero y por último, no era delito no declarar pues estos dineros en campaña electoral. Se verá si se consiguen sentencias o no. Pero Fernando Tuesta nos dice hoy en su columna que hay que seguir la ruta del dinero y precisamente hace un repaso de lo que ha sido el impacto del proceso Lavajato en la clase política del país. Entonces siempre recordemos, hay que diferenciar lo que son coimas, ¿no?, puras y duras por obras, licitaciones y demás, que hay por supuesto también políticos involucrados en esto, de lo que serían estos aportes, que por supuesto, como recuerda Fernando, son aportes políticos donde el financiero está esperando algo a cambio, evidentemente, ¿no? Pero bueno, como les digo, veremos si el Poder Judicial asume estas tesis de la Fiscalía o no, pero el hecho es que el impacto ha sido innegable. Pero lo que señala Tuesta es que bueno, ¿qué va a pasar en las elecciones parlamentarias del 20 de enero o del 26 de enero? Esperábamos que las reformas se aplicaran, ¿no? Y evidentemente las reformas ya van ajustando y fiscalizando en serio lo que son los manejos financieros en la campaña. Y esta es la pregunta del momento: ¿cuánto va a pesar esto en estas listas que llevamos conociendo y en esta típica elección? Fernando Tuesta nos acompaña esta noche, le damos la bienvenida. Fernando, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? Gracias. En tu columna tocas un punto muy interesante y recuerdas, porque yo no lo tenía claro, que es que el tema del financiamiento sí se va a aplicar. O sea, es decir, el financiamiento de la campaña, las limitaciones publicitarias, porque recordemos, el gran gasto de dinero. Y hay que también recordarlo, o sea, si los políticos demandan más plata en campaña, más allá de comprar sus departamentos y de pagar sus hipotecas y sus tarjetas, es porque el apetito de dinero es muy fuerte por la publicidad electoral. Y esto se supone que ha cambiado. Y es un reclamo que tú mismo has tenido y por supuesto desde la comisión también lo moviste, y esto ya se aprobó incluso en el referéndum de diciembre del año pasado. ¿Esto cómo va a cambiar? Esta primera modificación, es decir, ya no se va a poder contratar publicidad comercial prácticamente, en la señal comercial. Todos van a estar sujetos a esta suerte de ampliación de la franja electoral. Esa es una buena noticia. Sí, a ver, la parte de financiamiento tiene dos aspectos. Empecemos quizá por lo que tú has comentado. En primer lugar, sobre la base del referéndum, allí se señala en la propuesta, que luego fue aprobada como ley, que más allá de la franja no se puede comprar espacios en radio y televisión. No se puede comprar. Entonces el Estado va a repartir la franja de manera equitativa, como toque, y tú como candidato no vas a poder comprar espacios en radio ni en televisión. ¿Cuánto significaba esto? Más o menos el 75% del total del gasto. Imagínate, va a descender ostensiblemente. Ahora, pero no incluye publicidad en la calle. Claro, todavía vamos a ver vallas y solamente publicidad externa. No, es que de lo que se trataba era de los grandes medios de masas, ¿no? Radio y televisión, porque esto es lo que pesaba en términos de costos. Esta es una medida que se ha tomado en otros países, en México, en Brasil, en Chile, porque los gastos de campaña han crecido enormemente, sobre todo en estos medios. Perdóname, ya que señalas ahí, me pareció muy interesante hace un tiempo un evento en el Congreso que vino el señor, digamos, de la OMPE de México, y él apuntaba cómo, a pesar de que México no es ningún país de santos, ¿no?, apuntaba cómo Odebrecht no había tenido mayores escándalos ahí en términos de aportes electorales, precisamente porque ya se habían dado estos cambios. O sea, el salto fue cuantitativo realmente, ¿no? Pero aparte porque México es un país especial. El país que entrega a los partidos cantidades de dinero. El financiamiento público es total. Es el de mayor entrega de dinero en el mundo. ¿Tú te imaginas, pese a todo esto,
los carteles de la droga, etcétera, en México, pues es enorme. Si los partidos no hubieran tenido esos recursos, se los hubieran comido como un bocado. Claro. Imagínate lo que sucede ahora en México. Pero acá pues es también el país de las paradojas, pues el Perú, ¿no? Porque de un lado decimos, tenemos que tener mejores partidos, pero la ciudadanía dice, no, no hay que financiarlos ni hablar. De otro lado, no hay dices, manera. necesitamos políticos con experiencia, profesionales, pero que no se reelijan. Entonces también es difícil, ¿no? Es difícil establecer porque una línea más o menos racional. Claro, en general, tú sabes, la desafección, el rechazo a los partidos y a los políticos en general es enorme, ¿no? Pero acá no hay magia, pues. Acá el dinero proviene de origen público, origen privado. La gente no quiere origen público, pero el origen privado tiene dos cosas. Es el más difícil de poder controlar, acá y en todas partes del mundo. Y en segundo lugar, el de origen privado va a entregar para luego recibir. Ese es el punto. Pero entonces ahora, volviendo al tema, es el 75% que ya no vas a tener esa presión. En Así es. Entonces, ese 25% se va a centrar sobre todo, como tú bien has señalado, todo lo que es, digamos, en calles y plazas, banderolas, paneles, ese tipo de cosas. Y va a haber mucha actividad en las redes, lo que recuerdas también. Así es. Digamos, son dos ámbitos, ¿no? Ahora bien, el tema, sin embargo, no está cerrado porque, lamentablemente, en el proyecto de ley no se tomó toda la parte del paquete que ofreció la Comisión y entonces se circunscribió solamente a crear la figura penal, porque ya en el referéndum también se había aprobado esto. Créase no solamente sanciones administrativas, sino también políticas y penales. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces ahora hay sanciones, por ejemplo, a aquellos quienes reciben dinero de origen ilícito. Pero faltaba lo que debía redondear esto. ¿Qué era? En primer lugar, el financiamiento público que reciben los partidos, y lo reciben desde el 2017, no sirve para campaña. No se puede utilizar para campaña. Son para actividades previas a la campaña. Regulares, ordinarias. Sí. Y entonces ese es un problema, porque en realidad los partidos necesitan dinero para la campaña. Si no tienes dinero público, vas a extender la mano para el dinero privado. Ese es el problema. Ahora, el otro punto que tú recuerdas es que, bueno, también estábamos con la viada de tener mejores partidos y demás, pero ya estos tiempos tan complicados, las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones, casi todos los candidatos van a ser invitados. O sea, igual tienes un porcentaje altísimo de invitados y, bueno, hoy lo hemos visto. Son designados, ¿no? Designados. No invitados. Pero entonces no hay pues tampoco ninguna afiliación, ningún compromiso. Ese es el otro punto, porque en realidad en el extremo todos podrían ser no miembros del partido, solo que las 3/4 partes debían de pasar por elecciones internas. ¿Qué elecciones internas? La que hemos visto hace poco, que es la oscuridad de las elecciones internas, ¿no? Son delegados que se concentran en Lima, pueden ser 50 personas que deciden para todo. Y allí, repito, todos podrían ser invitados. La ley no separaba entre miembros del partido y no miembros. Es por eso que en el Congreso anterior, cerca de 95 de los 130 eran no miembros del partido. Y en el caso de Fuerza Popular, la principal bancada, 60 de 73 eran no miembros del partido. Entonces, ¿qué crea eso? Vínculos endebles. Vínculos endebles, porque en realidad el invitado es una persona que recién se acerca al partido, es una persona que probablemente en las negociaciones está aportando algo, luego llega al Parlamento y además va a decir, yo fui elegido por voto preferencial, y entonces mis votos son de conciencia, y a la primera basta. Ese es otro punto, mantenemos el voto preferencial, ¿no? Se está manteniendo acá. En la que ya se ha eliminado. Sí, para el 21 en principio no debe haber. Y eso, bueno, también vamos a seguir arrastrando entonces lo que señalas que es una suerte de mini partidos, partidos personales. El partido soy yo. Ahora, ¿no? el 26 de enero, sí, pues porque además hay un círculo vicioso. Tú tienes partidos débiles, partidos que no tienen recursos, pero tienen inscripción, entonces van a reclutar invitados, los invitados no tienen una relación duradera con el partido. A su vez, cada uno baila con su pañuelo, cada uno va a recepcionar los aportes probablemente de origen privado en su mayoría.
luego estos no son entregados a la OMPE dentro de los informes que debe obligatoriamente hacer, porque mira, el tesorero del partido, por más que solicite a los 130 que le entreguen con estos formatos y que le digan el origen y los gastos, le entregarán pues tarde, malo, nunca, ¿no? Pero ¿quién se va a hacer responsable? También el partido. Y entonces, lo que va a ocurrir ahora es que ingresan al Parlamento, en el Parlamento, tú sabes, empezaron 6 bancadas y terminaron 12. Sí, claro. ¿No? Imagínate, ni siquiera todo el periodo, si hubiera sido hasta el 5º año, Claro, hubiéramos sido más 18. todavía, ¿no? Entonces, y luego ¿qué tenemos? Entonces, bancadas débiles que en el momento de la reforma no quieren hacer reformas, y entonces, y de nuevo una elección, y ese es un círculo vicioso. Ahora, entonces, el pronóstico no es muy emocionante, ¿no? O sea, No. Estamos hablando de un Congreso de 1 año 3 meses, 1 año 4 Sí, meses. sí. Estamos hablando de, seguramente en algunos casos, rostros nuevos que se van a tomar ese tiempo para aprender cómo es el funcionamiento del Congreso y ahí ya les van a decir hasta luego. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? O sea, Mira, no es fácil, ¿cómo ¿no? marcar? Claro, ahora le están reclamando mucho al gobierno, ¿no? A algunos medios, entonces dicen que el presidente no declare, ¿no? Que no oriente el voto de tal o cual, pero no le corresponde al Ejecutivo, ya que es, digamos, uno de los actores en medio de todo más cohesionados, ¿no? En este mar atomizado que describes, ¿no le corresponde también al Ejecutivo poder proponer, sugerir, establecer lo que debería ser una agenda para este Parlamento? Finalmente el Ejecutivo fue el que disolvió el Congreso. Nos está llevando a las urnas. No debería decir, oigan, vamos a centrarnos en estas reformas, no hablando de lo que ha quedado pendiente, entregarle al país un mejor, no digamos un mejor sistema, pero un mejor por lo menos andamiaje político. ¿No debería haber una responsabilidad más clara del Ejecutivo por ese lado? Yo sí creo, ¿ah? Ahora, lo que pasa es que en los últimos tiempos se ha inclinado bajo una idea de que los políticos no hagan política, lo cual es Hay absurdo. algo de eso, ¿no? Es que es Hay algo absurdo. de Por eso, ejemplo, o sea, en el referéndum, el presidente no debe declarar, los parlamentarios tampoco. Mira la campaña, no hubo casi campaña. Es que es absurdo, los políticos tienen que hacer política. ¿Quién hace política? El presidente, los parlamentarios. Y hay una Más política que ellos. Y hay una interpretación, Fernando, ahora mismo de que de que los políticos no hagan política, me parece también desde el propio Palacio de Gobierno. Es decir, Sí, sin mientras duda. menos me relacionen de alguna manera con el Congreso, que es esta suerte de foco infeccioso en la percepción pública, mejor. Entonces, yo disuelvo el Congreso, pero no presento una lista. Claro. ¿No? Bueno. Es un tanto absurdo. Lo es, pero además, en relación al inicio sobre tu pregunta, mira, si es que no seguimos en la reforma, no hay nada que nos indique que las cosas van a cambiar. No van a cambiar, digamos, como cambian las estaciones, no va a cambiar. Pueden haber algunos cambios, por ejemplo, en esta elección del 2020, uno dice, este Parlamento no necesariamente va a ser mejor que el anterior. Sí, pero estamos viendo más o menos cómo se están componiendo las listas en la medida en que los partidos no tienen cuadros, y los pocos cuadros querrán someterlos a la votación recién del 2021, han ofrecido un montón de gente y ahí aparecen candidatos interesantes. Y se va a sumar el día que tengamos las candidaturas ya listas, porque el último plazo es el próximo, creo que es lunes 18, ¿no? Entonces, por allí sale un mejor Parlamento. De repente por ahí sale un mejor Parlamento, ¿no? Pero no derivado de los militantes del partido, sino de los invitados. De estas individualidades. Sí. Ahora, pero permíteme voltear tu perspectiva desde el lado cínico, que también cunde mucho ahora en estos tiempos, que es, ¿por qué una reforma política nos va a dar un mejor sistema político? No, definitivamente, mira, cambiar las leyes no es que de la noche a la mañana lo hace, pero sí encausa, limita. Vamos a dar, creo que incentiva. vale la pena irnos a la pausa para que precisamente puedas desarrollar un poco esta idea. ¿Por qué es importante la reforma? Porque claro, a veces estamos esperando que las individualidades, como dices, nos den una mejor política. Bueno, no hay que pedirle peras al olmo, señores. Vamos a una pausa. Fernando Tuesta, ¿por qué una reforma nos va a dar un mejor sistema político? ¿O va a coadyuvar o va a encauzar un mejor sistema político?
Mira, el paquete que nosotros presentamos tenía como propósito, evidentemente, crear ciertas condiciones para mejorar reglas de juego en las instituciones y en la representación sobre la base de un diagnóstico. En general, los proyectos de ley en el Perú eran dispersos y carecían de un diagnóstico. Eso es lo primero, ¿no?, que te da una ventaja. Lo segundo, porque, mira, no es lo mismo una elección con voto preferencial y sin voto preferencial, por ejemplo. Para empezar. No es lo mismo que la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento sea igual en un sistema unicameral que bicameral. No es lo mismo que una de las cámaras se renueve parcialmente. No es lo mismo que la elección sea la del Parlamento en la segunda vuelta electoral. En otras palabras, por ejemplo, no hay que repetir lo que sucedió en el 2016. Vale decir, un presidente que tiene una bancada chiquita. Eso no debe volver a repetirse, porque crea las condiciones, claro, ¿no? Pero claro, los políticos es difícil que cuando tú les presentas estas cosas y tú dices, esto es del 21 para adelante, no miran del 21 para adelante, sino miran el ahorita. Y estas reformas no están planteadas para ahora. Bueno, ¿no? Esa sería entonces, ese podría ser la gran tarea del próximo Congreso. Yo creo que sí. Tienes que reordenar instituciones y ahí hay procedimientos que también tienes que encuadrar. Por ejemplo, periodos de mandato, cronograma, hay una serie de medidas. Facilitar, por ejemplo, el voto a los peruanos. ¿De qué manera, por ejemplo, están planteados en una de las leyes que no ha sido, digamos, puesta a consideración todavía? Por ejemplo, el voto de los peruanos en las cárceles, en los hospitales. Por ejemplo, el voto postal para peruanos en el extranjero, con lo cual todo esto eleva la participación. Por ejemplo, que la gestión de la OMPE no sea a través, como señala la Ley Orgánica de Elecciones, a través de las mesas en términos de miembros de mesa, donde tú tienes 2 mesas seguidas y están votando regularmente y tienes una mesa que no se abre, en un mismo local 2, 3 mesas que no se abren, es un problema de gestión. Comentario aparte, sí. Entonces, todas estas cosas lo que contribuyen es a mejorar, por ejemplo, dentro de ello, lo que es el día de las elecciones, pero hay otras, ¿no? Por ejemplo, las relaciones entre las instituciones subnacionales, vale decir, regiones, municipios. Por ejemplo, nuevamente, las relaciones ejecutivo-legislativo, lo que es la censura, el voto de confianza. ¿La cifra repartidora? Mira, yo personalmente soy de los pocos, creo, que ha defendido la cifra repartidora, porque no es la causante de lo que erróneamente se cree, la desproporción entre los votos obtenidos por Fuerza Popular, que es en realidad el caso.53% Popular tuvo el 32% de votos totales, que se convirtió en casi el 40% en votos válidos. No, ese no es el tema, sino que obtuvo el 53% de los escaños. Pero con una votación que era pues la tercera parte. Claro, pero ¿cuál es el tema? La cifra repartidora no es el tema de la cifra repartidora. ¿Sí, no? El tema es el número de escaños que hay en cada circunscripción. Ante una votación pareja como ellos se dispara. Porque ya ha habido esto, mira, hay cifra repartidora desde 1963. En el año 80, el porcentaje de votos que obtuvo Acción Popular fue menor al porcentaje de escaños que obtuvo. Y tuvo 108 diputados de 180. Nadie dijo nada. ¿Sabes por qué? Porque era partido de gobierno. Claro. Pero acá el tema es que es partido de oposición. Claro, porque eso llevó a un nivel de normalidad. Totalmente, ¿no? Ahora, yo estaba pensando en estos días con la situación de Chile y revisaba las cifras de votación. Y en Chile ya tienen el voto facultativo hace un tiempo. Y el ausentismo es altísimo. Claro, eso es lo peor. Uno piensa que no estamos listos para el voto facultativo, ¿no? De todas maneras, el voto obligatorio no te entre por A o B, no te termina comprometiendo de alguna manera un poco más con tu sistema democrático. Claro, contra la mayoría y algunos estamos para que se mantenga el voto obligatorio, que en el Perú además es efectivo, porque hay países que tienen voto obligatorio pero no es efectivo. ¿Cómo es efectivo acá?
no solamente sino efectivo en el sentido de que las sanciones lo hacen también efectivo. Es decir, la multa y muerte civil. Pero es que hay lugares en el Perú en donde la única relación que tienen con la política es votar. Si tú cortas eso, ¿quiénes serían los primeros en no votar? Probablemente en las áreas rurales más que en las ciudades, probablemente en provincias más que en Lima sectores económicos. Terminas de desvincularte completamente con tu cosa pública. Totalmente, pero además, efectivamente, como tú has señalado, las cifras en Chile son alarmantes, que se está discutiendo la posibilidad de regresar, que siempre es más difícil, ¿eh? Porque tú cambias de obligatorio a facultativo una vez en tu vida como país. Es que me decían, por ejemplo, que hay mucho anarquista en Chile en los últimos años. Y claro, el voto facultativo de alguna manera te abre espacios de radicalización por ese lado. Totalmente. El jurado electoral especial le ha dicho a la señora Montenegro, la ministra Montenegro, y al señor Ceballos que los va a investigar. En el caso del señor Ceballos, por falta de la neutralidad, ¿no? Entonces, una de las declaraciones ha sido el 21 de octubre. Antes que el Jurado Nacional de Elecciones tome esta decisión de permitir a los disueltos presentarse en el 20, ¿no? Entonces, ¿qué dijo Ceballos? Hemos impulsado la no reelección de los parlamentarios, efecto de ello, esto fue masivamente aprobado en el proceso de referéndum del 9 de diciembre. Consideramos que no está permitida la postulación para el próximo enero, elecciones parlamentarias, ni mucho menos para las elecciones del 21. Esto es efectivamente un yerro, una falta de neutralidad. Le estaba diciendo al jurado cómo decidir. Esto, ojo, ha sido antes, y yo recuerdo, no textualmente, pero luego Ceballos ha dicho, somos totalmente respetuosos pues de esta decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Yo creo que es una exageración. En realidad la idea de imparcialidad es que tú no estés orientando el voto como funcionario público y además haciendo uso de los recursos públicos a favor de alguna candidatura, ¿no? Acá todavía este era un tema de debate público, ¿no? Imagínate, en el Perú nos estamos mal acostumbrando a que el debate público no intervengan los políticos, ¿no? En el caso del tema de la imparcialidad y neutralidad, tiene que ver que en época de campaña tú no estés orientando el voto a favor de uno, ni siquiera están inscritas. Somos a veces una sociedad neurótica, Fernando. Antes de irnos a la pausa, y te dejo esta pregunta, hay un tema de la izquierda se va a tomar ¿no? Veía, por el otro lado, los conservadores se están nucleando también. Ahora Solidaridad Nacional es un partido ultraconservador, con algunos fujimoristas, hablando de la falta de filiación. ¿Por dónde van a ir los vientos para este nuevo Congreso? Vamos a esta última pausa y regresamos con Fernando Tuesta. A ver si nos alcanzan estos 2 minutos, Fernando. Por un lado, en Pulso Perú, sumas 18 más 7, que dicen que podrían votar por un candidato conservador de derecha y uno radical de derecha, suman como 26. Tienes, por supuesto, me imagino que Fuerza Popular quiere seguir representando de alguna manera ese sector, mordiendo, por supuesto, el voto popular, que es su base fuerte, pero Solidaridad Nacional se ha convertido en un núcleo ultraconservador. Se está convirtiendo. ¿No? Bueno, y la señora Bartra está ahí también, ¿no? Que parece pues que hay una ruptura. Pero por el otro lado, hay esta suerte de qué va a pasar con la izquierda, ¿no? Que hasta ahora las encuestas no lo reflejan mucho, pero la izquierda siempre ha tenido una votación interesante en el Perú y me imagino que la va a tener otra vez. No sé si la tome o no le está yendo bien. ¿Cómo ves cómo se va a repartir este Congreso que se avecina? Bueno, en realidad la votación que tuvo el Frente Amplio con Verónica Mendoza fue una votación importante, pero luego de mucho tiempo que no lo era, desde la época de los 80. Desde Barrantes, casi. Claro, de Izquierda Unida. Pero no creo, porque van a haber como 4 listas de izquierda. Va a haber el Frente Amplio, va a haber Juntos por el Perú, sí. Está lo de Cerrón, y Goyo está alimentando otra, y sí. Bueno... Está lo de Antauro, lo de Antauro, claro, UPP. el Frente Patriótico, ¿no? Con UPP. Va a haber una dispersión. Y como no hay gancho que jale por una elección parlamentaria, no tienes un candidato presidencial, entonces eso de repente no pasan la valla, incluso varios de ellos. Mira, yo creo que el Frente Amplio sí, y lo va a hacer porque, digamos, es un hombre que es conocido, una carrera muy corta, es un logo que se conoce, están colocando algunos candidatos que puedan ser atractivos. Juntos por el Perú, luego de estos idas y venidas, dispersión. Y hay total dispersión. En el caso de la derecha, yo creo Fuerza Popular es su peor momento, ¿no? Eso en su peor momento, pero igual seguramente van a tener este 10% que es de hecho, yo creo que va a superar la valla
y no estaría lejos de estar entre las principales bancadas. Pero en un caso como el de Solidaridad Nacional quieren abrir un espacio de derecha que va más allá, que estás buscando una suerte de Bolsonaro, de repente hacia el Sí, futuro, de sí, Trump. pero siempre y cuando superen la valla. Porque, ojo, esto puede ser una impresión para la élite que esté interesada en la política, pero digamos al ciudadano de a pie, al votante promedio, que no esté interesado ahora en elecciones, recién le interesará en enero, no sé, habría que ver. El factor con mis hijos no te metas no es tan fuerte. Bueno, podría ser si es que se nuclean bien alrededor de eso, ¿no? De hecho, es que lo más importante ahora es que pasen la valla. Una vez que pasen la valla, ahora, ¿quiénes son los que integran? Y claro, una Rosa Barta de todas maneras entraría porque es Lima número 1, ¿no? Si pasan la valla. Si pasan la valla, todo está en condición. Fernando Tuesta, muchas gracias No, por gracias acompañarnos esta noche, muy interesante como siempre. Gracias a ustedes por su sintonía. Nos vemos mañana con más Cara a Cara. Muy buenas noches.